presentación y para que sea lo más rápido posible, yo voy a tratar de hacer una intervención mucho más breve, mucho más corta, centrada en reivindicar que los libros a los que ha hecho referencia Margarita, cualquier publicación arqueológica, en sí mismo es de alguna manera un artefacto arqueológico. Es algo de lo que podemos aprender. Y quiero empezar con unas palabras que siempre les repito a mis estudiantes de Colin Renfrew en un prólogo a un libro, uno de los mejores libros que hay, ya clásico y algo antiguo, de historia de la arqueología, que dice literalmente: la historia de la arqueología es, por lo tanto, una historia compleja, una historia que trata no solo de descubrimientos y de nuevas técnicas de investigación, sino también de nuevos paradigmas interpretativos. Y si estamos moldeados por nuestro pasado, también en un sentido muy real, creamos a través de la práctica arqueológica ese pasado para nosotros mismos. La historia de la arqueología es la historia de la autoconciencia. Esa historia de la autoconciencia es la que de alguna manera podemos intentar rastrear en los propios textos, en los propios libros. El libro, que forma parte de la exposición de 150 años de historia de la arqueología en España, es el libro Etnología de la península ibérica, que se publicó en 1932 por Pere Bosch Gimpera, sin duda alguna el prehistoriador más brillante y que tuvo una proyección internacional más grande de nuestro país. Y al mismo tiempo, esa etnología de la península ibérica fue la primera gran síntesis de prehistoria española. Lo que dejamos los arqueólogos, aparte de los yacimientos que excavamos, los materiales que quedan en los museos, dejamos también libros, dejamos también conocimiento escrito. De alguna manera, incluso creo que me atrevería a decir que los escombros más genuinos que producimos los arqueólogos probablemente sean los textos escritos sobre la investigación y la interpretación arqueológica. Es verdad que no toda la huella de los arqueólogos y de las arqueólogas está ahí, pero desde luego, en buena medida, nuestro conocimiento y nuestra investigación sí que queda plasmada en los libros. De alguna manera, en más de una ocasión he reivindicado que analizar un libro, analizar un texto, como en este caso la etnología de la península ibérica de Bosch Gimpera, es algo parecido a algo así como si tratáramos de excavar el contenido de ese libro, tratando de recuperar las ideas, las influencias, la bibliografía y, por lo tanto, los conocimientos previos que se habían manejado, es decir, de alguna manera tratar de entender y de comprender por qué ese libro está organizado de esa manera. Y esa analogía con una excavación arqueológica me parece que puede ser válida. De alguna manera también se puede hacer historia de la arqueología como análisis de los artefactos librescos. Hasta tal punto la etnología de la península ibérica fue importante para el propio Bosch Gimpera que este cuadro, que está pintado mucho más recientemente, es el cuadro de Bosch Gimpera en los años que fue rector en la Universidad de Barcelona, 1934-39, y en este cuadro a Bosch Gimpera se le ha presentado como un hombre de estudio y con un libro bajo el brazo, y ese libro que lleva es la etnología de la península ibérica. Un libro que Jordi Cortadella, que ha hecho el estudio historiográfico más completo y más interesante, decía que era un libro que se sostenía por sí mismo, recogiendo unas palabras de Puig y Cadafalch cuando hacía alusión a libros escritos en catalán que se sostenían por sí mismos. Y es que tengo que añadir a continuación que la etnología de la península ibérica de Bosch Gimpera de 1932 se escribió en catalán. Se distribuyó por prácticamente todo el mundo, pero era un libro en 1932 escrito en catalán. En el contexto del primer tercio del siglo XX, lo que de alguna manera, simplificando las cosas, estaba transformándose era que de alguna manera la tradición anticuarista, basada en las fuentes clásicas, la lingüística, una aproximación sobre todo muy artística, valorando mucho los objetos por sí mismos, toda esa tradición anticuarista estaba extinguiéndose y, al menos desde finales del XIX, estaba emergiendo la arqueología contemporánea, si por tal entendemos la arqueología que manejaba la excavación arqueológica, la excavación estratigráfica, que es lo que verdaderamente separa
la línea de demarcación entre el anticuarismo y la arqueología moderna. Periodizaciones, contextos, estudios tipológicos de los objetos, todo eso, que se plasmó muy bien en la obra del francés Joseph Deschelet, es el trasunto de la formación y de la arqueología que conoció Bosch-Gimpera y gracias a la cual va a ser capaz de escribir esa primera gran síntesis ya desde una trayectoria de arqueología moderna. El libro, Etnología de la Península Ibérica, es un libro denso, es un libro que tiene más de 700 páginas, cerca de 550 figuras o ilustraciones, un libro absolutamente masivo que podemos estudiar desde muchos puntos de vista. A veces creemos que lo podemos controlar todo y eso no es así. Yo voy a dar algunas pinceladas sobre el trasunto de las ideas arqueológicas de Bosch-Gimpera para escribir este libro. Pero hay otros aspectos, por ejemplo, relacionados con las ediciones, las tiradas, que son aspectos que han quedado prácticamente desconocidos. Una buena idea se puede tener, por ejemplo, en el libro que ha coordinado y ha editado recientemente Jesús Martínez, un compañero mío en la Universidad Complutense, Historia de la edición en España, un libro fantástico donde hace un análisis global, múltiple, de todos los tipos de edición de obras en nuestro país. El libro Etnología de la Península Ibérica, Jordi Cortadella, en el prólogo al mejor estudio que hay al respecto, decía que era un libro oportuno en varios sentidos. En primer lugar, era un libro oportuno porque realmente la síntesis de la prehistoria de la península ibérica estaba sin hacer y eso es lo que abordó Bosch-Gimpera después de una larga trayectoria y un buen aprendizaje en Alemania. Y, por otro lado, porque desde el punto de vista político y cultural habría que recordar, por ejemplo, que en mayo de 1932 se estaba debatiendo el Estatuto de Cataluña en las Cortes españolas. Y el libro de Bosch-Gimpera, escrito en catalán, era fruto también, en gran medida, del catalanismo político y cultural de aquella época, dicho sea absolutamente en el mejor de los sentidos. Margarita hace un rato ha dicho que los libros de alguna manera se construyen sobre los precedentes y yo de alguna manera he hecho una especie de estratigrafía para entender cuáles eran, por ejemplo, las bases en las que se apoyó el libro de Bosch-Gimpera, Etnología de la Península Ibérica, pero antes de eso voy a comentar rápidamente ¿qué impacto tuvo el libro? ¿Cómo podemos medir, de alguna forma, el impacto que tienen las obras que producimos, que escribimos los arqueólogos y las arqueólogas? Pues, en primer lugar, el impacto inmediato se puede medir a través de las recensiones, las reseñas que los libros reciben en las revistas de investigación. Es verdad que en la España de los años 1930 había pocas revistas y no existía una disciplina por recensionar realmente todos los libros. Pero, en cualquier caso, el libro de Bosch-Gimpera fue recensionado, por ejemplo, por José Miguel de Barandiarán en la Revista Internacional de Estudios Vascos al año siguiente. Fue también recensionado por un historiador muy joven, Vicenç Vives, Estudis Universitaris Catalans. En esa revista se escribió también otra reseña, las dos muy elogiosas. Y Jordi Cortadella destaca un hecho significativo. No se escribió ninguna reseña del libro en ninguna de las revistas madrileñas y señala al menos 6 o 7 revistas importantes en las que podía haber aparecido alguna reseña. E incluso señala el detalle, por ejemplo, de que Pérez de Barradas, en el Anuario de Prehistoria Madrileña de 1931-32, anunciaba que tenía conocimiento de que iba a salir el libro de Bosch-Gimpera y que sería objeto de una amplia reseña en el número siguiente. Pero esa reseña jamás se publicó. ¿Por qué ninguna revista española publicó ninguna recensión? Pues no deja de ser enigmático. De alguna manera lo que está claro es que había un polo de la investigación en Barcelona, otro en Madrid, que en Madrid uno de los arqueólogos y de los estudiosos más prestigiosos era Manuel Gómez Moreno, y Manuel Gómez Moreno no escribió ninguna reseña,
pero Jordi Cortadella ha localizado una carta fechada en 26 de enero de 1933 que Manuel Gómez Moreno dirige a Vos Impera, al autor del libro. Una carta durísima en la que Gómez Moreno se queja de que ignora todos sus trabajos y que no le sigue prácticamente en ninguna de las ideas o de las tesis fundamentales. La carta de Gómez Moreno termina diciéndole a Vos Impera, literalmente: queda usted amo y señor de la historia de España, con una aureola envidiable, pero que no le envidio. Gómez Moreno fue un gran estudioso, fue un gran especialista, sobre todo en arqueología medieval, pero me temo que, desde luego, la prehistoria, la arqueología estratigráfica, en alguna reseña reciente he escrito que nunca la llegó a entender verdaderamente. Si esa situación en España fue de alguna manera limitada, quizás también porque el número de revistas especializadas que había entonces eran relativamente pocas, en cambio en el extranjero las cosas no fueron iguales. Vos Impera se había formado en una tradición alemana, había hecho buenos contactos con colegas por buena parte de países europeos y de esa manera consiguió, por ejemplo, que el profesor Vogt publicara una reseña muy elogiosa en 1933. Otro de los grandes de la Edad del Bronce europea, Sprokov, lo mismo hizo en otra reseña fechada en 1935. El Ibero-Amerikanisches Archiv publicó en el mismo año también otra reseña más. Y, por último, la revista francesa, Revista Arqueológica, en 1936, de Raymond Lantier, firmó también otra recensión muy elogiosa, de manera que podríamos decir que, frente al escaso eco o incluso a las quejas de Gómez Moreno en relación con el libro, en el contexto europeo el libro tuvo más impacto. Desgraciadamente, además, pocos años después se produciría el estallido de la Guerra Civil. Vos Impera se iría al exilio, primero pasaría a Inglaterra, acabó recalando en México, donde murió sin volver nunca a España. El libro se basaba, entre comillas, en las pocas síntesis que había de la arqueología española anteriores, pero algunas de ellas eran sencillamente síntesis decimonónicas de finales del siglo XIX, como el libro de los Siret, el libro de Cartayac de 1886, el libro de Vilanova y otros colegas de 1893, o el de Pierre Paris, 1903-1904. En buena medida, además, investigadores, arqueólogos extranjeros. El libro más reciente, el de Obermayer, El hombre fósil, de 1916, podríamos decir que es el precedente más inmediato de la etnología de la península ibérica. Con todo, como veremos, la etnología de la península ibérica va más allá de lo que habían hecho estas síntesis decimonónicas y de principios del siglo XX, y después de la Guerra Civil se produce también otro efecto. Con el exilio de Vos Impera, la obra de Vos Impera, de alguna manera, me atrevería a decir que queda, entre comillas, un poco maldita en España, al menos en la España de la primera posguerra, de manera que obras como, por ejemplo, la de Martínez Santolaya, que se titula significativamente Esquema paletnológico de la península ibérica, frente a la etnología de la península ibérica de Vos. El esquema paletnológico de la península ibérica de Martínez Santolaya lo único que se dedica es a hacer críticas demoledoras contra las ideas de Vos. Caro Baroja, en su libro de 1946, Los pueblos de España, tampoco es muy receptivo y recoge algunas de las ideas. Es verdad que el libro de Caro Baroja no es estrictamente un libro o una obra de arqueología, y habría que esperar pues, hasta finales de los años 40 y mediados de los 50, cuando en la historia de España de Menéndez Pidal se publican, por ejemplo, capítulos como el de Alberto del Castillo, el del profesor Almagro sobre la invasión céltica en España, o de Taracena y Maluquer en el volumen 1-3 de 1954, pero prácticamente, salvo el último, Taracena y Maluquer son más suaves y recogen con más, podríamos decir,
con más aceptación las tesis de Bosch Impera, pero desde luego Alberto del Castillo y especialmente Almagro Bas son absolutamente críticos hasta el punto de que la mayoría de las citas, en el caso, por ejemplo, de Almagro Bas, son sencillamente para decir que Bosch Impera está equivocado. Vicens Vives, en 1952, escribió una síntesis de Historia de España que, a pesar de la elogiosa reseña que había escrito muy joven, en el libro de Historia de España de 1952, Vicens Vives tampoco expresa muchas simpatías y señala que la prehistoria, estas cosas de antes de la escritura, son muy complicadas, hay mucho lío, muchos nombres y además los investigadores no siempre están de acuerdo. Y todo eso podríamos decir que en esa especie de estratigrafía de la obra de Bosch Impera termina con la publicación en 2003 de una edición a cargo de Jordi Cortadella, profesor de la Autónoma de Barcelona, con un estudio historiográfico fantástico, es un estudio extenso, magnífico, sobre Bosch Impera y sobre la paleontología de la península ibérica, que desde luego es absolutamente recomendable como un buen texto de historia de la arqueología. Y posteriormente, sobre la figura de Bosch Impera, tanto como político, como académico y como arqueólogo e historiador, Francisco Gracia Alonso, catedrático de la Universidad de Barcelona, ha publicado varios libros y muchos artículos sobre la obra y la personalidad de Bosch Impera. Me quedo con unas palabras para ir terminando, porque tengo que ser muy rápido, de Jordi Cortadella, precisamente en este libro de la edición no facsímil, porque es una edición que ha tenido que adaptarse a un formato distinto, que hizo la editorial Urgoiti de Pamplona, Etnología de la Península Ibérica, y Jordi Cortadella terminaba su introducción diciendo: Bosch es un personaje extraordinario. Las generaciones posteriores han terminado por superar al maestro, al menos en lo que se refiere a los datos, a las ideas generales, etc. Pero en muchos aspectos se levantan cual enanos a hombros de un gigante. Y creo que sus palabras no son nada exageradas. El libro, Etnología de la Península Ibérica, tenía 6 grandes capítulos o apartados: los orígenes de los pueblos indígenas, los pueblos preibéricos, la prehistoria de los iberos, las relaciones exteriores y las colonizaciones, los iberos históricos, los celtas y los elementos ibéricos del interior de España y Portugal, unas pocas páginas sobre el tema de los ligures y unas conclusiones. Lo verdaderamente reseñable es que en esas más de 700 páginas Bosch sintetizó la prehistoria peninsular, le dio un sentido histórico, sobre todo desde el Neolítico, identificando a los pueblos peninsulares con los pueblos que aparecían mencionados en las fuentes y aparecían en otros países europeos, relacionando arqueología, filología y datos históricos, y subrayar que hablaba de pueblos y que hablaba de culturas arqueológicas, no de etapas o de periodos cronológicos, una originalidad más de la obra de Bosch Impera. Para todo ello, Bosch, si alguien piensa que había sido un arqueólogo de gabinete, que había leído mucho, que efectivamente lo hizo en muchos idiomas y viajó mucho y conoció muchos museos, fue también un activo investigador de campo con documentaciones extraordinariamente valiosas para aquella época. En Barcelona creó también en el Museo Arqueológico una infraestructura de laboratorios admirable, también se preocupó de las publicaciones. Es verdad que Bosch Impera, entre inicios de los años 1920 y hasta el estallido de la Guerra Civil, prácticamente recogió todos los cetros de poder que podía tener la arqueología, al menos en Cataluña, centralizada de alguna manera en Barcelona. Estudiar qué relaciones tenía con otros investigadores, cosa que hacemos a través de las bibliografías utilizadas, de las cartas que se cruzaban entre los investigadores, nos aproxima a entender cuáles eran las conexiones entre investigadores en un mundo que era muy diferente al actual en lo que se refiere al intercambio de información. Y desde ese punto de vista, la interacción entre los investigadores es algo importante, sobre todo
en un país como el nuestro, España, en donde en aquellos años se consideraba que no estaba a la altura de las arqueologías de otros países europeos como Francia, Inglaterra o Alemania. La bibliografía de algunas de las síntesis anteriores, por ejemplo, la prehistoria de la península ibérica de Pericot, de 1923, dependía de muchos investigadores extranjeros, recogía algo de las publicaciones españolas, sobre todo Bosch y Impera ya era la guía de este texto de Luis Pericot, otro grupo de investigadores que podríamos, excluyendo a Cabré, del Castillo y Serra Ràfols, de la llamada Escuela de Barcelona, y el libro de Mélida, de 1929, la arqueología española, dependía igualmente también de referencias bibliográficas, de libros, de fuentes de investigadores extranjeros, menos de Bosch y Impera. Había también un porcentaje importante de referencias bibliográficas extranjeras, alrededor del 35%, casi la mitad de las cuales eran francesas, que expresan bien a las claras hacia dónde se miraba cuando se quería hacer investigación arqueológica. Y el libro de Bosch y Impera era un libro que cambia radicalmente este análisis de la bibliografía. De cerca de centenar de referencias bibliográficas, casi 40 las había generado el propio Bosch y Impera, o las habían realizado gente del grupo catalán, Colomina, Serra y, por otro lado, Juan Cabré. La importancia o la dependencia de las fuentes de investigadores extranjeros se ve claramente reducida. El propio Bosch dice al principio que las síntesis de conjunto antiguas han quedado muy incompletas. Se refiere a los libros de Cartallà, Vilanova, Mélida, que comentaba anteriormente, a algunos trabajos de Siret y de Selet, y eso confirma efectivamente que la etnología de la península ibérica fue la primera gran síntesis de la prehistoria española. Es interesante si comparamos como hecho el libro de Bosch Impera, la paleontología de 1932, con el libro de Mélida, Arqueología Española de 1929, las diferencias brutales que había entre uno y otro. Indudablemente Bosch Impera era un arqueólogo joven, formado en la nueva arqueología centroeuropea, y Mélida era un hombre ya mayor que se había formado en la tradición anticuarista, y eso queda reflejado en que el libro de Bosch Impera es un libro en el que los protagonistas son los pueblos, mientras que en el libro de Mélida los protagonistas son las antigüedades. El porcentaje de páginas dedicadas a los diferentes periodos indica también muy claramente el interés de Bosch Impera por la prehistoria. Su libro se circunscribe a la prehistoria, mientras que el libro de Mélida llega hasta la etapa romana cristiana, pero las diferencias y, sobre todo, la mayor ponderación en la extensión de los capítulos de Bosch Impera era otro elemento más que tenía a su favor el libro de Bosch. Y, por último, y concluyo, las referencias también interesantes, también lo ha señalado Margarita, sobre las propias ilustraciones. La arqueología es una disciplina no explícitamente visual y las ilustraciones, la dimensión gráfica es enormemente importante. El libro de Bosch Impera tenía ilustraciones de materiales arqueológicos, dibujos de estructuras y monumentos, fotografías de yacimientos y mapas. Pero la distribución porcentual era muy desigual. Bosch Impera seguía recayendo en gran medida, más de un 86% de las ilustraciones son ilustraciones de piezas de objetos arqueológicos. No llega a un 7% estructuras arqueológicas, muy pocas fotografías de sitios y de contextos arqueológicos y muy pocos mapas, algo que reconocía el propio Bosch, a pesar de que posteriormente, en obras posteriores, desarrollará toda una estrategia para elaborar mapas manuales de una manera absolutamente increíble. El libro de Bosch Impera, Etnología de la península ibérica, creo que es un artefacto fantástico para justificar por qué es importante la historia de la arqueología. Es un libro que puede ser considerado como un objeto arqueológico por los conocimientos que contiene y la manera en que los expresa. Es un libro que amplía la mirada para comprender mejor la arqueología y poder mirar más lejos. Desarrolla sensibilidad para interesarnos por otras tradiciones arqueológicas, otras tradiciones, por ejemplo, europeas de su época.
descubre y nos ayuda a descubrir los contextos ideológicos, sociales y políticos, los sesgos de identidades que ha señalado Margarita. Y, por último, creo que ayuda, en definitiva, a tener una mirada para valorar cualquier aspecto de la teoría, los métodos y la práctica arqueológica en su devenir histórico y comprender mejor por qué la arqueología actual es como es. Un libro de 1932 sostengo que puede ayudar efectivamente a conseguir esa tarea. Muchas gracias por su atención.